En Medellín nos mueve la cultura. Es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª Feria Popular Días del Libro, un espacio que tiene sentido por la cultura. Momento entonces para charlas de la tarde en esta programación académica de esta 16ª Feria Popular Días del Libro. La realidad se ve más cruda y desnuda cuando se viste de imaginación. Los escritores Darío Jaramillo Agudelo y Emma Lucía Ardila conversarán con Mónica Quintero, periodista y escritora. Adelante, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí a una hora tan como del almuerzo, ¿cierto? Pero aquí estamos como sentados muy cómodos, como en la sala de la casa, y yo creo que así va a ser esta conversación porque además el título de la charla nos permite hablar como de todo, ¿cierto? La realidad se ve más cruda y desnuda cuando se viste de imaginación. Entonces, pues aquí vamos a hablar un poco de todo, ¿cierto? Y yo quisiera empezar, Emma y Darío, a mí me gusta mucho como explorar esas cosas y esas preguntas que parecen muy obvias y que a veces dicen, ay, eso tan obvio, pero ¿qué es imaginar? Cuando ustedes piensan en esa palabra, ¿en qué piensan? Pues lo primero que se me ocurrió fue jugar, porque yo pienso que imaginar es recrear la realidad. De eso se trata, de que la realidad no nos ciña a unos parámetros específicos, sino que me permita a partir de eso crear. Buenos días, tardes. ¿Se oye? Se oye perfecto. Menos mal preguntó qué es imaginar, porque si me llega a preguntar qué es la realidad, salgo corriendo. Tampoco sé definir imaginar, pero me da menos miedo. Como lo indica el verbo, es crear imágenes. Eh, Llegar a distinguir entre imágenes verdaderas o falsas es tal vez el punto de límite entre lo que llamamos realidad y lo que llamamos pura ficción. Sin embargo, esa es una definición puramente formal porque crear ese límite se vuelve maniqueo y muchas veces uno se equivoca de lado. En otras palabras, yo creo que finalmente imaginación y realidad se llegan a confundir. Y es muy importante cuando uno es escritor, esa confusión, supongo. Yo francamente no pienso en ella porque como les dije, la división es tan maniquea que uno termina cometiendo errores. Entonces, mm, como decía algún filósofo antioqueño, la verdad no existe, pero hay que inventarla para contársela a los amigos. Pero también es cierto que, pues, que uno no puede evitar la realidad para escribir. Parte de ella y a partir de ella, digamos que inventa otras realidades, ¿cierto? Yo diría que esa es como la definición de la ficción. Sí. Y yo quería que entráramos a eso porque en los libros de los dos hay mucha vida cotidiana, ¿cierto? Como mucha realidad eh, para empezar a escribir, ¿cierto? Entonces hablemos un poco de dónde salen las historias que ustedes cuentan, qué tanto se traen de la realidad y qué tanto ya en los libros y en la escritura la empiezan a inventar. Esa pregunta Ya está me puse difícil, muy ¿cierto? difícil. No, es que mientras hablaba yo decía, ¿de cuál libro estará hablando? ¿Cierto? Porque eso también depende. Estamos hablando de novelas, estamos hablando de cuentos, estamos hablando de textos infantiles. A mí siempre me ha parecido y he rechazado la idea de que una de las preguntas que le hacen a uno siempre en las entrevistas es que si uno está contando la vida de uno en las novelas, por ejemplo. Y eso pues no tiene ningún sentido porque desde el punto y hora en que uno se siente a escribir, uno ya está ficcionando la realidad, ¿cierto? Entonces, no sé si de alguna manera eso contesta la pregunta o no. ¿Tú qué opinas, Darío? Voy en tu apoyo con un argumento adicional y es que podemos pensar en que las palabras son un universo paralelo de las cosas que nombran.
Entonces, hacia adentro de las palabras, todas las palabras son verdad. Confrontadas con las cosas que nombran, puede que sí, puede que no, lo más posible es que tal vez, quién sabe. Y confrontados desde lo que llamamos realidad, se vuelve ya un acto de soberbia. De poder, si alguien me dice la verdadera verdad es esta, yo comienzo a temblar de miedo de esa persona, no de miedo de la realidad. Y ahí tocaste de soslayo un punto que me gusta mucho con las palabras, que yo creo que nos pasa a los que intentamos escribir, y es que las palabras cobran como una dimensión distinta cuando uno se sienta a escribir. Es como si se salieran un poco del contexto antes de uno usarlas y pudiera uno dimensionarlas para poder con ellas hacer otra cosa, ¿cierto? Yo pienso que eso es más en la poesía, pues que tú eres el experto acá, que eso se da mucho más en la poesía porque uno en la poesía se extrañan las palabras, ¿cierto? Pues las generalizaciones son muy malas. Yo digo esta afirmación, pero tú me puedes contradecir todo lo que quieras. Pero sí hay una suerte de extrañamiento en ese ejercicio de la poesía con el lenguaje. Entre otras porque el lenguaje tiene implicaciones emocionales en cada individuo distintas. Entonces, la palabra corazón significa una cosa para un cardiólogo y otra cosa para un autor de telenovelas, para exagerar un poco el contraste. Entonces el buscar el significado, entre comillas, objetivo de una palabra se vuelve un problema de lexicógrafos, pero no es un problema de la poesía ni de la narrativa, porque ni siquiera hay que plantearlo, ¿no? Claro, y por eso es tan fascinante cuando uno habla, por ejemplo, con los niños, porque para ellos el lenguaje tiene una connotación completamente distinta y ellos como que renuevan el lenguaje. Sí, me pasó ayer o antier, estaba con una niña de unos 4 o 5 años, entonces ella hizo algo y yo dije, ahí está pintada. Y la niña ahí mismo comenzó a decir, ¿dónde está pintada? ¿Dónde? Ahora Emma decía pues que la gente le pregunta mucho, ¿será que esto le pasó al autor? ¿Cierto? Y la verdad es que cuando uno se empieza a leer, uno sí tiende a caer en eso, como ve, ¿será que esto le pasó a Darío? ¿O será que esto le pasó a Emma? ¿Ustedes por qué creen que eso pasa? ¿Por somos un mundo muy chismoso o qué será? Yo pienso que eso, yo me quiero excusar, yo siento que los estoy mirando como de medio lado, entonces yo a veces miro para acá y a veces miro para allá y no sé para dónde mirar, pero de todas maneras les aseguro que los estoy teniendo en cuenta. Yo pienso que la educación tiene mucho que ver con eso. En los colegios hay muchas modas a lo largo de los años, ¿cierto? Y hubo una época en que fue muy común que uno de los análisis literarios que se hacían era buscar la historia del escritor y mirar a ver de qué manera la historia de ese escritor estaba reflejada en la obra. Entonces, otra moda que también se dio mucho fue la de, bueno, teníamos que ser como una especie de sociólogos, teníamos que reflejar la realidad, la violencia, todo lo maluco que estaba pasando en la obra. Si no, entonces la obra no era buena. Entonces son modas, yo pienso que eso también tiene de ahí un poco la raíz. Claro, vamos a escuchar a Darío. Aló, es que en eso de la relación entre realidad y ficción, a mí me acaba de pasar algo muy curioso, es que descubrí en un baúl que no abría hacía 20 años unos cuenticos míos, más de 20 años, del año 83 exactamente. Voy a leer 2 porque en el segundo pasa algo que es como un anticipo de mi realidad, pero es algo que no me había ocurrido cuando escribí el cuento. Entonces, posiblemente una tercera variable entre realidad y ficción sea el tiempo, cuándo ocurren las cosas. Les voy a leer 2 textos, son breves. Como una especie de premonición o una intuición. Pues no es una intuición, pero estoy tratando como realidad algo que no lo era cuando lo escribí y que se volvió realidad 5 o 6 años después. Para contextualizar, leo un primer texto y luego el texto al que me refiero. Piezas de recambio. No me explico cómo podían vivir los hombres antes de las piezas de recambio. Cómo aceptaban el riesgo de llevar un solo cuerpo de la cuna a la tumba. Y sobre todo cómo aceptaban ser la misma persona durante toda su vida.
Por aquella época la única posibilidad de ser otro consistía en la esquizofrenia, aunque casi todos los hombres remediaban esa carencia siendo una persona por fuera y otra persona por dentro. Pero estas eran soluciones demasiado parciales que de ningún modo servían de escapatoria de la inevitable monotonía de la vida, enfrentado cada uno al hastío de ser solamente una persona durante toda su vida. En aquella época, algunos hombres que no le veían salida al asunto se suicidaban o iban al psiquiatra o se entregaban a alguna idea salvadora o a alguna droga o torturarse con empecinamiento en espera de la muerte natural. Hoy en día basta destornillarse la cabeza y con ello cambiar de cara y de carácter, ensamblándose una cabeza de recambio. Cada uno puede tener las cabezas que quiera e ir completando su colección. Yo personalmente he tenido 7 cabezas durante toda la vida, aunque las he variado infinitamente, renovándolas cada día con nuevos aditamentos como narices de repuesto, ojos de diferentes colores, orejas con lóbulos de las más diversas formas y cabelleras de distinto aspecto. Poseo 2 corazones propensos al amor y como 4, perdí la cuenta, de los más comunes en el mercado, insensibles a esa pasión obsoleta, inquietante y que nunca ha podido ser regulada. Y 3 hígados, varias manos y pies y un sinfín de otras piezas. En ese mismo contexto, otro texto que es el que digo yo que no era verdad cuando lo escribí, pero después la vida me enseñó que podían pasar cosas. Conflicto interno. Esta mañana se reveló, dice que no me acompaña, que donde la lleve tendrá que ser arrastrada, se niega a acompañarme. Como no puede hablar con el dedo gordo, me hacía señas en Morse. ¿Por qué tengo que ir siempre a donde usted me lleva? Me decía mi pierna derecha en un tono que si no fuera Morse sería un grito limpio. Fue tal la sorpresa que esta no dejó lugar para el terror. El terror vino luego, lentamente, fue cuestión de 1 minuto. Y al minuto temblaba pensando que mi pierna derecha no forma parte de mí mismo, que ella tenía otro dueño, otro yo, y que sabía Morse hasta el punto de que tuve que decirle que transmitiera más despacio, pues nunca he sido muy rápido en eso del punto raya punto. ¿Tienes una conciencia aparte de la mía?, le pregunté. La pregunta no es pertinente, punto. No me interesa la metafísica, punto. Pero acomodándome a tus términos diría que sí. ¿Y por qué nunca me habías hablado?, le repliqué. Sí te hablé, pero creías que era un tic de mi dedo gordo, me respondió. No solamente tenía otro yo, sino que era mucho más sagaz que mi propio yo. Pero ahora que lo pensaba era probable que no solamente mi pierna tuviera su yo. Se lo pregunté. ¿Algún otro órgano de mi cuerpo tiene su propia individualidad? Todos, estúpido. Fue entonces cuando decidí quitarme la vida, pero mi brazo derecho revelado se niega a tomar el arma con el argumento de que él desea seguir viviendo. Lo que es interesante para el punto en que estamos es que 6 años después de escribir esto, a mí me cortaron la pierna derecha, me pusieron una prótesis y no he podido hablar con ella. Darío, y ahorita que en el primer texto hubo algo que me llamó mucho la atención porque Darío acaba de sacar un nuevo libro que se llama Indagación sobre fantasmas, muy, muy bello, sobre fantasmas todo y como un análisis que hizo y un estudio que hizo sobre fantasmas durante más de 7 años. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y que está en ese cuento y es que uno no siempre es el mismo, sino que a veces es otro, ¿cierto? Y a veces es otro el que escribe y a veces no es. Hablemos un poco de esa dualidad que no sé si le pasa a todos los escritores, que yo creería que le pasa incluso a todo el mundo, porque y que a la gente le da como miedo pensar eso, pero yo sí creo que cada persona puede ser otro y tiene otro a su vez. Estaba pensando en la primera novela que yo escribí que se llama Sed
Y ahí yo en esa época estaba precisamente obsesionada con esa idea de los alter egos, de una adolescente que se está preguntando quién es y no logra encontrar la respuesta porque es que uno es muchos a la vez, ¿cierto? A mí lo que más me gustó de La pierna de Darío es que es contundente y franca y despacha los asuntos con una... No sé, a veces eso es muy bacano porque no hay dualidad, sino que es puna, sí. En cambio, uno siempre se está debatiendo, ¿cierto? Entonces, ese personaje mío en esa novela todo el tiempo se está preguntando quién es. Quién es incluso en todos estos estereotipos de lo femenino y lo masculino, también hay partes en uno que son masculinas y partes en uno que son femeninas. Y hay literaturas que son más femeninas o más masculinas independientemente de si las escribe un hombre o una mujer. Y a mí eso me parece encantador. Y yo no pienso que eso sea pues un atributo del artista o del escritor, sino yo pienso que de todo el mundo. Es posible que uno lo ponga en palabras, eso es todo. Nosotros no tenemos nada que añadir. ¿Nada que qué? Añadir. Ay, qué pena. Ahorita que también leías lo de La pierna, se me hace que igual es imposible no escribir de lo que le pasa a uno, pues porque finalmente eso es lo que conoce y eso es lo que dicen muchos escritores, que uno escribe finalmente de lo que conoce, aunque eso termine siendo otra cosa. Bueno, pero lo que a mí me impresionó cuando descubrí este cuento es que yo era bípedo en el momento en que lo escribí. Yo no pensaba nunca ni pasaba por mi cabeza que me iban a tener que amputar una pierna. A lo mejor fue una venganza de la pierna, ahora lo pienso, pero no solamente por eso decía que la división sea entre realidad y ficción, sino que la variable tiempo va volviendo o realidad o ficción, cosas que a uno se le ocurre escribir porque sí. Y volviendo al primer tema o al anterior tema, yo no creo que solamente sea una duplicidad, Mónica, yo creo que somos muchos en verdad. Yo no entiendo, no veo una continuidad en mi vida, a eso me ayuda mi falta de memoria, pero también la realidad psicológica, una continuidad en mi vida que me permita hablar por ejemplo, de coherencia. Yo soy incoherente, o mejor dicho, somos tantos que cada uno es coherente consigo mismo y hay contradicciones entre todas esas incoherencias. Incluso en esta de, voy a hablar mucho de indagación de fantasmas porque me lo acabo de leer, entonces lo tengo aquí, pero hay una cosa muy bella por allá que dice como que es Darío con más de 70 mirando a su yo de 20 años, ¿cierto? Y esos dos son distintos. Eh, Piensen un poco en cómo eran ustedes cuando empezaron a escribir, para que nos cuenten un poquito cómo empezaron a escribir y cómo lo miran a ese que empezó, a esa Emma que cuando empezó a escribir y a Darío cuando empezó a escribir, cómo lo miran desde la hora. Pues es que yo creo que uno no se muere el día que se muere, uno se va muriendo de a poquitos, uno va dejando cosas o hay cosas que lo van dejando a uno. Y también hay personas que uno deja o posturas en la vida que uno deja. Yo pienso que con los años uno también se va volviendo un poquito más intransigente, por lo menos yo. Hay cosas que ya si no me producen felicidad o bienestar, no las acepto. Y si hay personas que me producen angustia, inquietud, tristeza, pues también las evito porque qué bobada, no es ni siquiera un rencor, sino que es como una especie de comodidad a la que tengo derecho porque ya conquisté eso con mis años. Yo pienso que uno sí se transforma mucho, pero seguramente hay añoranzas también y cambios, cantidades, lógicamente que sí. Yo quería anotar algo con lo que tú dijiste y con los textos que leíste, Darío, y es que yo también creo que con la escritura sucede algo muy especial y es como si uno pudiera leer con una cierta sensibilidad cosas que después van a suceder. Y no es que uno sea pues el super nada, sino que uno es capaz de leer ciertas señales que después se vuelven, la escritura es un saber que no se sabe y que sale incluso de uno mismo sin uno saber. Entonces debe haber uno ahí dentro de nosotros también que sabe más que nosotros.
el problema de contestar una pregunta de segundo es que se queda uno sin qué decir. Bueno, yo me voy a quedar de última. No vale. En lo que pensaba cuando hacías la pregunta, Mónica, era en que yo no me siento un autor, yo me siento una persona que necesita escribir. Y así empecé. Es decir, por algunos avatares de la vida, en mi casa había libros y se leía mucho y me leían en voz alta cuando todavía yo no podía leer. Y siempre me imaginaba que esas personas que escribían libros eran unos seres de otro planeta, superiores. Yo no aspiraba a eso, pero sí sentía que, sobre todo cuando estaba en mis comienzos de adolescencia, 12, 13 años, la necesidad imperiosa de volver palabras, los dudas, misterios, emociones que iba sintiendo. Y esa necesidad de escribir se manifestaba en el hecho de que una vez que escribía algo, a pesar de que sentía que no había logrado definir lo que estaba pasando, sí sentía un alivio muy grande escribiendo. Hasta que eso se me integró a mí mismo, y toda la vida lo que he hecho es eso, escribir cuando quiero escribir y no escribir cuando no quiero escribir, y lo que me interesa es ese acto, tal vez los actos posteriores de corregir, para tratar de aprender más, de escribir cada vez lo más preciso, lo más exactamente posible. Pero para mí el oficio de escribir es ese, no es otro distinto, y con eso lo que estoy implicando es que el hecho de que haya publicado algo fue algo que resultó y que no me determina más que el hecho de la necesidad en sí misma de escribir. ¿Y ya sos de otro mundo? Todavía no. ¿Ya eres de otro mundo? Todavía no. No, todavía no. No, pero yo sí pienso que la escritura es como una segunda oportunidad, porque es que a mí personalmente me pasa que cuando me preguntan algo siempre es como cuando uno va a hablar de alguien que quiere, siempre le queda faltando, o dice más mal lo que debería decir de él, o habla muy mal de él y no debería haber dicho todo eso, o habla muy bien y le quedó faltando hablar mal, pues algo así, como que uno no logra decir todo. La escritura le da a uno la segunda oportunidad. Yo logro expresar ahí con más detenimiento, con más tiempo, pudiendo revisar, no sé, eso que oralmente queda incompleto. Hagamos, Emma, una pausa para que nos leas también, qué rico escucharte. Listo, espérenme, saco las gafas. Uno en los bolsos nunca encuentra nada. Bueno, yo pensando en el tema de la conversación entre la imaginación y la realidad, este librito se llama En Titiribí te vi, fue el último que publiqué. Son cuentos, están en verso porque busco el ritmo para atraer a los niños. Me parece que hay que recuperar ese sonido del arrullo inicial que todos tuvimos, o la mayoría, la fortuna de tener en los padres. Este se llama Motocicletas. Los hijos de las chicharras compraron motocicletas y para trepar al árbol les daban pura chancleta. Eso no es una chancleta, eso se llama pedal. Bueno, pues dele que dele, se pegaban del pedal y con el ruido que armaban, el canto les salía mal. Y los papás entonados, con su son estridulado, se tapaban las orejas, que más bien eran tambores, pues vibraban encendidos a los lados del abdomen por culpa de esos bandidos con su banda de sonidos. No son tambores, son tímpanos, los tenían reventados. Más tarde les fue peor, porque los niños aquellos hicieron un rodadero, como quien dice una rampa, y por ella se tiraron hasta romperse las nalgas. Di más bien que iban sin casco y dieron vuelta canela y cayeron en el prado con la cabeza hecha tierra. Eso no es vuelta canela, eso es una vuelta estrella, y quedaron estrellados, mejor dicho, destripados. Justo después del totazo se extendió un silencio largo. Las chicharras no pensaron en ningún desastre amargo. Dijeron,
Por fin silencio, y encendieron nuevamente, caminando entre las flores, el aire con sus canciones, llamando al son de sus sones, al amor de sus amores. Muy bello, muchas gracias. Otra cosa que quería preguntarles que pues pasa mucho cuando uno lee, a mí me pasa mucho sobre todo leyendo poesía, y es que uno lee un poema y dice, uy, eso me pasó a mí. No sé si cuando escriben también es una manera de decir, saco esto de mí, pero que le sirva después a alguien y que se sienta identificado. Ahora sí tú primero. Para mí es la única justificación para editar los textos. Y ya me han pasado cosas pues, muy impresionantes, como la pareja que se acerca con un niño y me dicen, usted es culpable de ese niño. Porque, bueno, cuando uno está enamorado no es capaz de decir nada, entonces los poemas de amor reemplazaban la incapacidad de hablar y se conquistaron con esos poemas y lo que resultó fue ese muchachito. Eso me ha pasado 2 veces además. En uno de los casos además se acercaron a decirme, ¿sabe cómo se llama ese niño? ¿Cómo? Darío. Bueno, eso es muy estimulante, sin duda. Es decir, eso que dicen que la poesía es una cosa inútil, resulta que la utilidad de lo inútil es una utilidad mayor que la de las cosas útiles, utilidad que ya está definida. En cambio, la utilidad de las cosas inútiles siempre la estamos descubriendo. Y con la poesía pasa otro. Si un poema le sirve a alguien, bueno, hubo un señor que me llamó una vez de Cali a decirme, mire, yo me siento culpable y quiero contarle lo siguiente, una persona a quien yo no conocía además, es que estoy seduciendo a alguien con sus poemas y le estoy diciendo que sus poemas son míos. Y llamaba como a pedirme perdón por usar mis textos para conquistar a alguien, y yo me sentí el ser más útil del mundo con eso que estaba pasando. ¿Y le diste permiso? Sí, le dije que me presentara a la pareja, además. Emma, ¿y a vos? ¿Qué te ha pasado así como? No, bueno, yo he escrito cuentos para adultos y he escrito novelas, pero con las personas con las que más, el público lector con el que más he tenido contactos con niños, visitando colegios y en fin. Entonces, ha habido anécdotas muy bellas. Yo creo que los niños se identifican más con el juego para enfrentar la realidad que con la realidad misma. Eso les cuesta mucho. Yo me acuerdo como anécdota alguna vez que el nieto mío dijo algo que puso a pelear la pareja. Y entonces eso se volvió un lío porque él contó algo que había dicho la mamá y el papá se puso bravo, en fin. Entonces al final del día, ya ellos reconciliados y todo, le pregunto yo al niño, bueno, ¿y al fin qué? ¿Cómo arreglaste el problema? Y me dijo, jugando. Y eso es así. Yo, por ejemplo, una vez, algunos libros míos hablan mucho de insectos y de animales, entonces salió un gordito muy lindo después de la conversación con el grupo y me dijo, yo ya sé lo que voy a hacer cuando sea grande. Yo voy a ser diseñador de telas y voy a pintar con las alas de las mariposas. Ah, qué lindo. Porque además para niños escribir es más difícil. Claro, y yo también pienso que hay que respetarle esos límites, ¿cierto? Porque son niños y todavía necesitan más experiencia para poder escribir. Pero sí tienen ideas muy lindas que vale la pena escuchar. Emma y Darío, ¿y cómo eran ustedes cuando eran niños? Darío, te toca a ti primero. Era hasta buen tipo. Uno se va dañando con los años. Yo llevo 75 años dañándome. Pero cuando era niño era un tipo estupendo, yo creo. Yo era muy tímida, más bien solitaria. A mí me marcó mucho una madre muy fuerte, una educación muy fuerte que tuvimos. Entonces era muy, muy retraída. Me costó mucho conseguir la primera amiga. Eso para mí fue, a mí no se me olvida la felicidad cuando yo logré conseguir mi primera amiga, ¿cierto? En el colegio. Entonces todo ha sido como una conquista de poder expresar lo que soy. Y tu mamá está en tus cuentos.
Mucho. Muy fuerte, Uy, pues es sí. una mamá muy fuerte que está en Sí, tus cuentos. pero es una cosa muy paradójica, fue una mujer muy fuerte. A mí me costó muchas sesiones de psicoanálisis y varios libros superar eso, pero después me di cuenta de que fue una presencia muy clara en la vida mía. Mi papá era un hombre muy bueno, era un aviador y como decía mi hermana, siempre vivía volando. Entonces, finalmente, ella fue una presencia clara. Antes de que volvamos a escuchar a Darío, ahorita Emma dijo que en sus libros hay muchos animales, hay arañas, hay insectos, y bueno, y en los de Darío, menos mal, hay muchos gatos. Hablemos Ay, un sí. poco además que este tema me Hermosos. encanta porque yo soy fan de los gatos. ¿Trajiste poemas de gatos? No. Leo poemas de gato. Son hermosos. Pero mientras yo encuentro los poemas, lee tú algo. Yo leo uno de un cocuyo, ¿listo? De un cocuyo. O el de la gallinita que me gusta más. Ahí está, sí, sí. A ver si lo encuentro. Vamos a ver cuál encuentra primero. Este es un cuentecito que se llama Érase una gallina, una gallinita. Esto se lo dediqué a una hermana mía que es muy brava. Clemencia. Sí. Ah, Érase una gallinita muy loca y peliparada, con una tez muy delgada, cocorota y despeinada. Siempre ponía sus huevos en la mitad de la noche y luego corría a anunciarlos sin importarle un centavo el sueño de sus vecinos, cacaracá, cacaracá. Entonces las otras aves se despertaban furiosas, cacacállate, dudu, duérmete. Pero doña Gallinita, que todo lo hacía al revés, seguía grita que grita, cacaraqué, caracaqué, como por qué, como por qué. El gallo muy circunspecto quiso meterla en cintura, pero ella sin duda alguna así le dijo al cantor, ni crea cocorocó que usted es mi rococó. Está loco cocoroco si quiere que cante poco, si quiere que ponga poco, si quiere que poco poco. Y se fue muy tongoneada, muy digna y muy malgeniada, y por andar tan toreada cayó al agua la ultrajada. El resto de las gallinas soltaron la carcajada, pero la doña mojada se puso más enojada y gritando a voz en cuello les dijo muy colorada, a mí me restrepan todas, no tienen ningún cheredo. Y con las plumas paradas y con las patas mojadas, rastrilló el pico en el suelo y cantó con todo el pecho, chocorocó, corochocó, yo no soy capaz de leer esta parte, corocochó, corocochó. Estados de la materia. Los estados de la materia son 4. Líquido, sólido, gaseoso y gato. El gato es un estado especial de la materia, si bien caben las dudas. ¿Es materia esta voluptuosa contorsión? ¿No viene del cielo esta manera de dormir? ¿Y este silencio acaso no procede de un lugar sin tiempo? Cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. Aletargados en perpetua siesta, después de inconfesables andanzas nocturnas, desentendidos o alertas, los gatos están en la casa para ser consentidos, para dejarse amar indiferentes. Dios hizo los gatos para que hombres y mujeres aprendan a estar solos. Y 3. Sabiduría del gato. Hacer pereza todo el día sin llegar nunca al tedio. Materialización del gato. Cuando el gato se convierte en materia, saca las uñas. Astucia del gato. Fingir que es un animal doméstico. Silencio del gato. Los gatos guardan todos los secretos de la noche. Misterios del gato. Todo en el gato es misterioso. ¿Y tienes gatos? Soy gato.
y Qué habla con los peligro, gatos. qué peligro, Sí, ¿no? sí, sí, Y hablo con los gatos, a Mónica le consta. me consta. Eh, y entonces, para escribir de animales, ¿que hay que observarlos mucho o cómo funciona? Darío, yo respeto las normas. No, yo realmente me siento bastante felino y creo que estoy hablando de mí cuando estoy hablando de los gatos. Y luego ciertas relaciones que uno va estableciendo con esos dioses de la creación que le van dando a uno datos por la vía de la observación de cómo son. ¿Y nunca has tenido gatos? Creo que dijiste que nunca. Nadie tiene gatos. Nadie tiene a nadie. Rulfo no es tuyo. Yo sé, yo sé. Yo observo mucho los animales y me fascinan los insectos. Las estructuras de los insectos me parecen prodigiosas. Entonces, pues en el lugar donde yo vivo, que es en una zona rural en Titiribí, hay un descubrimiento continuo. Uno se encuentra también orugas, mariposas, los insectos más inusitados. Yo digo que no están acabados de descubrir y seguramente no. Entonces, para mí sí son un material apasionante de observación y de escritura. ¿Y cómo escriben ustedes? Ahorita Darío decía que es una necesidad, ¿cierto? Pero entonces, ¿eso llega a cualquier hora o hay que sentarse a escribir? O sea, ¿cómo son ustedes? Porque hay mucha gente que habla de la disciplina, como que hay que ser disciplinado, pero yo siento que cada autor es distinto y que viene según la necesidad de cada uno. Yo hago una distinción. Cuando yo quiero o necesito escribir una novela o un ensayo, un texto en prosa, unas reseñas que hago quincenalmente, puedo planear. Mañana a las 8 voy a reseñar el libro de Emma. Y mañana a las 8 me puedo sentar Ojalá. y escribir. Con la poesía no me ocurre así. La poesía llega cuando le da la reverenda gana. Es gata. ¿Cómo? Es gata. Es gata, sí. Entonces uno tiene que estar pendiente de propiciar las circunstancias, de tener cerquita un lápiz y un papel, llegando en todo caso o en muchos casos a una enorme decepción, porque se despierta uno a medianoche con el verso que va a cambiar la humanidad y sin prender la luz coge el lápiz y lo escribe y se despierta por la mañana. Yo tuve una visión beatífica anoche y mira uno el verso y el verso es una porquería. Lo que quiero decir con esto es que en la poesía todo es producto del azar y llega cuando le da la gana y estoy además implícitamente confesando con eso que la inspiración sí existe. En cuanto al cómo, yo, a pesar del invento del computador y de la máquina de escribir, yo sigo escribiendo con una pluma Montblanc de tinta mojada, no lleno el tanque, sino que meto el estilógrafo en el frasco y escribo. Cuando se le acaba la tinta vuelvo a humedecer la pluma y escribo en cuadernos con pluma fuente. Y luego eso lo guardo un tiempo y lo transcribo cuando ya se me ha olvidado y ahí sí ya uso el computador. En esa transcripción hago buena parte del trabajo porque corrijo mucho al hacer la transcripción. Y en general siempre dejo enfriar mucho los temas, los textos, y vuelvo a ellos solo cuando ha pasado mucho tiempo. Darío, pero en novelas y ensayos, ahí sí te sientas más constante. Sí, ahí puedo establecer una rutina, por ejemplo, pero siempre escribo a mano. A veces con pluma fuente, a veces también con lápiz de punta blanda, de punta de 6 o 8 puntos, es decir, que sea un grafito que se deshaga fácil. Pero esa parte, la prosa, yo la puedo manejar disciplinadamente. Mañana a las 8 escribo algo, sí, mañana. ¿Y a Emma cómo le pasa? No, yo me identifico con la manera como tú lo haces, yo hago exactamente lo mismo, lo único que puedo agregar es que hay imágenes que disparan también poemas, ¿cierto? Entonces, yo por ejemplo un día me encontré un mosquito patas arriba en la mesa del comedor
y a mí eso inmediatamente me disparó la relación con la muerte inesperada y con la manera de tratar eso en un poema, por ejemplo, y inmediatamente surgen los versos. Pero con respecto a la novela lo mismo, hay una planeación, hay una estructuración. Los cuentos yo digo que están en la mitad entre el poema y la novela, porque con los cuentos a veces hay una idea, algo que uno escribe rápidamente y luego eso se va transformando. Cuando uno lee, a mí me pasó, voy a confesar, con Cartas Cruzadas. Yo soy muy ansiosa, entonces cuando yo leo yo tengo que empezar a leer, pero con Cartas Cruzadas de Darío, que yo no sé por qué lo descubrí como hace 2 o 3 años apenas, yo era incapaz de parar y yo no quería ir a trabajar, yo solo quería leer esa novela y trasnoché horrible esa semana. Me la leí súper rápido, como en 3 noches, porque yo no era capaz de soltarla, porque a mí me encantan las cartas, y entonces yo decía, pero esto es como se mandan estas cartas, y yo quería como chismosear y chismosear en eso. ¿Cómo les pasa cuando escriben? O sea, así hay también esa emoción que no pueden parar porque están pasando cosas. Porque además, por ejemplo, en cartas es como muy rápido, entonces uno tiene como, uy, quiero saber la otra carta, quiero saber. Entonces, cuando escriben también pasa eso, que no pueden soltar o que los personajes están con ustedes todo el tiempo. Hay una fórmula que... Hay una fórmula que yo le copié a alguien, creo que fue Hemingway, en alguna de esas declaraciones en Paris Review o algún autor así muy notable, que cuenta que él siempre deja la escritura en la mitad de un párrafo, entonces, sabiendo que sigue mañana, para poder arrancar bien. Y yo sigo ese consejo porque a mí lo que más trabajo me da es sentarme a escribir. Yo camino alrededor de la mesa, ya cuando estoy instalado, pero ¿por qué no he traído un café y voy por un café? En fin, uno como que va dilatando el hecho mismo de coger la pluma y empezar a escribir. Cuando uno ha dejado el párrafo en la mitad, ya sabe más o menos cómo va a terminar, vence más fácilmente todos esos preámbulos y entra como aceitado, como con el motor ya en marcha. Entonces, lo que hago yo es eso, trato de dejar en la mitad la idea para poder seguir mañana con la misma idea y no tener que decir yo en qué iba o qué era lo siguiente que iba a ¿Y si decir. se te olvida? ¿Cómo? ¿Y si se te olvida? Si se te olvida. Me jodí. En general no se me olvida porque hay poco tiempo entre una cosa y otra, pero si se me olvida me toca volver a hacer el paseo alrededor de la mesa, las dudas, El café. el café, en fin. Emma. No, a ver, al principio yo era muy disciplinada, pues me imponía como esa cosa de tener que estar escribiendo a diario, con horarios, con todo. Ahora, uniendo un poco el tema de cómo uno se va transformando en la vida, me estoy dando el permiso de que eso surja cuando tiene que surgir, porque a veces uno violenta la escritura, y cuando la escritura se violenta, no queda bien. Hay que dejar que eso llegue. Entonces uno cree que cuando escribe está escribiendo, pero es que no siempre cuando uno escribe está escribiendo, a veces uno escribe sin escribir, sentado por ahí haciendo algo o leyendo, porque es una cosa muy rara. Cuando uno lee ciertos libros es como si uno estuviera buscando inconscientemente respuestas a algo que uno está escribiendo. Uno empieza a encontrar un mundo de textos que hablan de algo que uno está buscando, porque muchas veces la escritura es una pregunta, ¿cierto? Entonces yo dejo que esas cosas lleguen y llegan. Llegan las respuestas, por ejemplo, hay cuentos, a mí con los cuentos me cuestan mucho los títulos y los finales, porque realmente un final es el que resuelve un cuento muchas veces. Entonces, esos finales no me los puedo inventar violentándome, llegan. Entonces, ese es mi sistema. Yo tengo una pregunta, pero me gustaría, Darío, que leyeras algo de fantasmas, del libro de fantasmas, porque tiene que ver esta pregunta con este. Abrí al azar y voy a leer la página en que abrí.
No sé si leí, está aquí desde el principio, un momento. El cuento se llama A Boris le gustaba asustar los caballos. Los demás fantasmas lo llamaban Boris, aunque todo el mundo sabe que ningún fantasma tiene nombre. Era como si poniéndole un nombre, ese fantasma fuera menos fantasma. A Boris no le gustaba asustar señoras o niños, ni siquiera le gustaba espantar señores, que son más difíciles de asustar, si bien sobre esto último hay discusiones. Muchos fantasmas piensan que no hay nada más difícil que asustar a una mujer. A Boris le gustaba asustar caballos, bueno, yeguas también, y mulas, y burros. Le gustaba asustar equinos. Es posible que el placer de espantar ecuestres fuera inventado por Boris, aunque después lo copiaron otros fantasmas. Cuando de repente un caballo se para en dos patas, cuando se detiene crispado, cuando lanza coces, cuando relincha mostrando los dientes, cuando mueve la cola como un aspa, es que Boris o alguno de sus imitadores lo está asustando. Qué bello. Quería que leyeras de fantasmas porque quisiera que habláramos un poco de la importancia de leer para el escritor, que lo acaba de decir un poco Emma, pero también porque en indagación sobre fantasmas leíste muchísimo, ¿cierto? Y de hecho uno va leyendo ese libro y le decía ahorita a Darío que es como que uno debería irlo leyendo con un cuadernito al lado para ir anotando, este libro me lo tengo que leer, este sigue en la lista, ¿cierto? Pero también porque lo acaba de decir Emma, que cuando están como metidos en un cuento, todo va apareciendo como en torno a eso, y a Darío le pasó que estaba en el tema de fantasmas, quería leer otra cosa, me contó ahorita, y ahí aparecía fantasmas. Entonces hablemos de la lectura porque creo que es fundamental cuando se escribe. El libro del que habla Mónica se llama Indagación sobre los fantasmas. Es un ensayo que, si yo lo fuera a resumir de alguna manera, diría que es una historia de la literatura a través de los fantasmas, porque una de las cosas que descubrí, y esta es una conclusión al final, no una hipótesis de trabajo que se confirma, sino una conclusión que aparece, es que los grandes Everest de la literatura, Gilgamesh, Homero, Virgilio, Dante, Shakespeare, Cervantes, muchachos pues de la selección Colombia, todos hablan de fantasmas, en todos aparecen fantasmas. Lo que sucedió fue que en alguna ocasión yo di una conferencia porque había publicado este libro y me pidieron una conferencia sobre fantasmas y al salir un amigo me dijo, eso lo tiene que volver libro. Yo cometí la imprudencia de creerle sin saber que estaba hipotecando mis próximos 7 años. Me demoré 7 años escribiendo esta indagación sobre fantasmas, que es un recorrido a través de la literatura, de la filosofía. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Kant tiene un texto sobre fantasmas? Es de el folclore, de toda clase de territorios, bueno, de la teología, en especial pues la teología católica, que es la que, bajo la cual me educaron. Y lo que hago es hacer una indagación de la presencia de fantasmas en todos esos territorios. Se vuelve obsesivo, se vuelve totalmente obsesivo, y en el caso de los fantasmas, cuyo oficio es aparecerse, pues imagínense las veces que se me aparecieron a decirme tal o cual cosa. Entre paréntesis, se me aparecieron de manera inconsciente, porque lo primero que afirmo yo en este libro es que nunca se me ha aparecido un fantasma, que por lo tanto tengo que escribir sobre los fantasmas para tratar de averiguar por qué me discriminan y por qué no se me han aparecido. Emma, ¿y tus lecturas? No, esa pregunta es muy general. Dejémoslo en el tema de los fantasmas. Pero leer sí es fundamental para escribir. Supongo que cuando uno lee, antes más ganas le dan de escribir. No, es que ese es el alimento pues para mí, de la vida y de la escritura. Yo no sé yo qué haría si no pudiera leer, ¿cierto? Eso es
Eso es algo que hace parte de la vida, pues. Es una compañía, yo pienso que la escritura y los libros son los mejores compañeros y más fieles en la vida. Además que en realidad cuando uno se mete en un libro, esa es la mejor manera de no estar en la realidad. No es la única manera de estar en la realidad. Sí, yo diría eso también. Lo que pasa es que la realidad recreada es mucho más amable de vivirla. Porque a veces, y aquí vengo porque ya hay que ir cerrando, vengo al título de esta charla que dice, la realidad se ve más cruda y desnuda cuando se viste de imaginación, pero a mí se me hace que la realidad a veces sí es más cruda que como están los libros. Pienso que es mucho más manejable, digámoslo así, pues, porque es como si uno cogiera un producto maleable y le diera una forma, ¿cierto? Mientras que la realidad a veces es tan abrupta que se le viene a uno encima. Entonces, frente a eso, lo único que queda es la lectura y la escritura. ¿Darío quiere decir algo? No. Muy bien. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren preguntarles algo a Emma, a Darío? A los fantasmas. A los fantasmas, a los otros que hay acá. A ver, me acuerdo que cuando mi papá se murió, él siempre se sentaba en la misma silla, en mi casa. Nos sentábamos los dos, teníamos una relación muy linda, cogidos de la mano a conversar. Y después de que se murió, yo no sé, yo sentía un miedo de pasar por ahí, por donde estaba esa silla. Y después yo dije, pero me embobé. Si yo estoy llorando porque no está, pues ojalá esté. Y se acabó el problema. Yo creo que hay muchas creencias para lidiar con la muerte. Y con la idea de que esos seres que se van de alguna manera vuelven o van a estar con nosotros. Y ojalá eso fuera verdad. Por eso yo pienso que de ahí vienen los fantasmas y toda esa elucubración con ellos. Aunque estoy hablando sin el conocimiento pues, que tiene Darío de toda la investigación que hizo, pero todas las culturas han indagado y han buscado sobre eso. Para mí los únicos fantasmas reales que existen son el pasado. Tal vez eso es lo único que yo siento que es un fantasma. Emma, ¿y qué pasó cuando te sentaste en la silla de tu papá? No me senté en ella, sino al lado y supe que él estaba conmigo siempre y no había ningún problema, no había necesidad de esperar ningún fantasma. Hablemos para ir cerrando de la memoria, porque lo acabaste de tocar, Emma, que también la memoria es muy importante para escribir y ahorita decías, el pasado es un fantasma, ¿cierto? Hablemos un poco de la memoria porque además me parece que es así, que es ficción, porque ¿quién le asegura a uno que recuerda cómo pasó? Sí, claro, ahí está Borges, que siempre dice que son como una serie de monedas que uno va poniendo unas encima de otras. Sí, la memoria es infiel, pero afortunadamente infiel. Me parece que esa es una de sus grandes cualidades porque permite tergiversarla, recrearla y también olvidarla. El olvido es una maravilla. Yo creo que el olvido es la parte principal de la memoria, al menos en mi caso que se me olvida ya todo. Quiero pensar eso. Todos los días está uno reinventándose uno es reinventar su pasado. Y termina, cada vez que recuerda uno una cosa, termina uno contándosela de manera distinta, como si fuera que esa realidad cambió por el hecho de que pasó otro día de recordarla. De tal manera que la cosa es completamente flexible. Volvemos a eso de que la verdad no existe, pero hay que inventarla para contársela a los amigos. Muy bien, y yo quisiera que acabáramos escuchándolos, que Emma nos lea otra cosita y que Darío también para que despidamos esto leyendo y escuchándolos, ¿les parece? Bueno, muchas gracias. Yo voy a buscar algo al azar entonces. Mientras buscan al azar, les quería contar que me hizo recordar Emma con lo de su papá. A mi papá lo mataron cuando estaba muy chiquita y mi mamá tenía unos cuadros en un cuarto que era el cuarto de los abuelos. Y yo siempre sentía que esas fotos de mi papá me iban a agarrar, como que salían de la mano. Me tocó decirle que las quitara porque nunca fui capaz. E incluso hace poquito ella las escondió las colgó como en el cuarto de útil. Y el otro día fui y todavía siento que
Y que el me va a agarrar. diablo, nosotros con nuestra educación judeocristiana, el diablo era una presencia. En mi casa había un diablo en el cuarto del rebujo y nos mandaban de noche allá y ese diablo nos iba a ir a coger, había que salir a la carrera, era una realidad. Si quieres lee tú primero, Darío. Antes de venir a este salón estábamos conversando y Ana Piedad contó alguna historia relacionada con el Siete Cueros. Entonces, en homenaje a eso voy a leer un poema que se llama Siete Cueros. Salvo en la Cuaresma se trata de un arbusto anodino, tan pequeño que solo se da sombra a sí mismo, invisible en la cañada o en la mitad de los parques. A fines de febrero comienza a transformarse. El carnaval lo viste de flores, flores color lila o bugambilla. Miento, color único del Siete Cueros florecido, honrando la Cuaresma con un color que la liturgia copiaría. Humilde, el Siete Cueros renuncia a los privilegios del idioma. No tiene nombre el color del Siete Cueros florecido. Qué bello. Este se llama Parece un zancudo. ¿Es un zancudo? No, es un bitacus. ¿Un biqué? Siempre estás hablando enredado diciendo palabras que nadie entiende. Eso es mentiras. Es que ayer vi uno igualito a este y mi tío me enseñó porque él es biólogo. ¿Vio qué? Ya volviste a empezar con las palabras raras. Él estudia los bichos, los animalitos, y este es muy especial. ¿Y eso por qué? Pues míralo, parece zancudo, pero no es. Es más bien un zancudote. Y con razón, mírale las zancas, parecen de rana. ¿Y qué son zancas? Patas largas. Y en las de adelante tienen un ganchito, ¿viste? Ay, sí, ¿para qué lo tiene? Pues mi tío el biólogo, está bien, perdón. Él dice que con eso se cuelgan de las ramas y esperan hasta que pasa un insecto y entonces, cataplum, lo agarran y se lo comen. No, se lo guardan a la novia y se lo regalan. Y mientras tanto, mientras ella come, la abrazan. Qué tan aprovechados. Siquiera yo no como insectos. Pues deberías. Y yo me compraría un par de ganchitos. ¿Sabes qué? Te pareces al Bitacus ese, igual de narigón. No es una nariz, es la boca. Ah, qué pereza, ya volviste a empezar. Mario, muchísimas gracias. Qué rico haberlos escuchado y que nos hubieran contado como tantos detalles. Muy queridos. Gracias y a ustedes ti también, muchas gracias. Y a la piloto por la escucharnos. invitación. 16ª Feria Popular Días del Libro. Gracias entonces a los tres por acompañarnos en charlas de la tarde en esta programación académica en este mismo auditorio, Torre de la Memoria, a las 2 de la tarde. Los esperamos con la poesía en el papel y su papel en la vida cotidiana. Los poetas Lucía Estrada y Carlos Palacio Pala estarán conversando sobre este tema. Numeral Días del Libro en todas las redes sociales, Tiempo de Imaginar y numeral Medellín Futuro para que juntos construyamos el álbum fotográfico de esta 16ª edición de la Feria Popular Días del Libro. Porque en Medellín nos mueve la cultura. Feliz tarde para todos.